damos gracias a Dios que estamos aquí en esta mañana. Sobre todo es de que tenemos que entender que Dios quiere que nos alimentemos correctamente. Entonces, en este estudio de esta mañana, de este domingo, el Señor quiere que veamos la gente más saludable del mundo, ¿verdad? La gente más saludable del mundo. Entonces, hay una parte en la palabra de Dios que nos habla en 1 Corintios 6, 19, que vamos a empezar ahí. 1 Corintios 6, 19, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice la palabra de Dios, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si te das cuenta, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no vos sois vuestros, ¿verdad? Entonces dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, nos hace una pregunta a Dios. Nos dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, el Señor Jesucristo en esta mañana quiere enseñarnos a cuidar el templo que es nuestro cuerpo, que ahora es templo del Espíritu Santo. Naturalmente que nosotros tenemos que hablar y dar estudio conforme a la dirección. Entonces, en esta semana nos ha venido hablando el Señor de cuidar nuestra salud, ¿verdad? Cuidar nuestra salud, porque nuestra salud tiene que cuidarse. Muchos no han entendido esta parte del cuidar la salud. El 80% de la iglesia en todo el continente, en todo el mundo, no ha entendido de cuidar la salud. Saben de que hay que cuidar la salvación. ¿Por qué? Porque nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Muchos han llegado hasta ahí, pero cuando tú le dices a la iglesia, cuida tu salud, ellos no entienden esta parte, porque ellos dicen: si yo me enfermo, Dios me sana. Y pues es una verdad realmente que Dios dice en la palabra que por las llagas de Jesús hemos sido sanos, ¿verdad? Por las llagas de Jesús somos sanos, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué hay mucha gente que está en la iglesia que está enferma, ¿verdad? Hay mucha gente que está en la iglesia y no puede sanar, ¿verdad? Entonces, es que la iglesia no ha entendido que aunque Dios es soberano, y Él permite que pasemos situaciones de pruebas de salud, nosotros hay una responsabilidad que nos toca hacer. La mayoría de la iglesia religiosa está empeñada a que todo se lo deja a Dios, ¿verdad? Pero los otros que fuimos llamados para restauración de todas las cosas y reunirlas en Cristo, esta área también el Señor quiere que sea restaurada en la iglesia. ¿Y qué es restaurar la iglesia? Y reunir todas las cosas en Cristo, conforme a la restauración de comer sano, nutritivo y limpio. Porque sabemos que cuando Noé le dijo Dios que tenía que apartar los animales inmundos y los animales limpios y meterlos al arca. De ahí entendemos que hay animales inmundos y animales limpios. Pero más adelante vemos en el libro de Levítico
que en el capítulo 11, que Dios habla de los animales que se deben de comer y no que comer, que eso pues muy poco se ha hablado, pero en este estudio y conforme la dirección del Señor, quiere que cimentemos las bases de la gente más saludable del mundo. Nosotros debemos de entender que como hijos de Dios fuimos llamados para marcar la diferencia en todo, ¿sí? Y para marcar la diferencia en todo se necesita aprender a cuidar mi alimentación, porque ahora mi cuerpo y tu cuerpo ya no es tuyo, ya no te pertenece a ti, ya le pertenece al Espíritu Santo. Y entonces la iglesia come igual que el mundo, ¿sí? No hay ni una diferencia entre ser un hijo de Dios y los impíos, prácticamente comen lo mismo, ¿sí? Y sobre todo es que muchos no entienden, sino que en una parte de la palabra habla que no es, en el libro de Mateo, no es impuro lo que entra por la boca, sino lo que sale. Y efectivamente, ¿sí? Pero también tenemos que ser entendidos, pero no más basándonos en esa palabra, ¿sí? Si nosotros hemos entendido que este cuerpo que tenemos ya no es de nosotros, ya es templo del Espíritu Santo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo para que no se enferme. Hay una parte que nos corresponde hacer. ¿Y cuál es esa parte que nos corresponde hacer? No comer comida chatarra. ¿Y qué es comida chatarra? Pues es comer en exceso harinas, comer en exceso pan, comer en exceso bebidas gaseosas, por ejemplo la Coca-Cola, que es una bebida muy dañina y que todo el mundo lo sabe, y también la iglesia lo sabe, pero la iglesia no quiere obedecer a Dios, no quiere ser entendida, que esa bebida le va a hacer daño a la larga, le va a producir diabetes, le va a producir piedras en los riñones. Y entonces la gente del mundo tiene razón porque no conoce la palabra, porque no sabe que el cuerpo cuando tú pasas a ser hijo de Dios ya no te pertenece a ti. Cuando tú recibes a Cristo, te bautizas, ya el cuerpo ya no te pertenece a ti, le pertenece al Espíritu Santo. Y entonces en el cuerpo ya está el Espíritu Santo, y entonces nuestro cuerpo que era ya no es propiedad nuestra, eres de Cristo. Entonces, por eso el Señor nos pregunta, porque hay mucha ignorancia en la iglesia en esta área, demasiada ignorancia hay en la iglesia respecto a cuidar la salud. Y entonces, si te das cuenta, el Señor en el libro de Primera de Corintios habla en capítulo 6, versículo 19, que no ignoremos, ¿verdad? Que no ignoremos esto, que no ignoremos esto, que no lo pasemos por alto, en pocas palabras. Si nosotros pasamos por alto esto, si nosotros no entendemos esto, si nosotros no llegamos a ser entendidos, pues vamos a seguir comiendo o metiéndole comida chatarra a tu cuerpo, que ya no es tuyo, es del Espíritu Santo. Entonces, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, ¿verdad? El cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, ¿verdad? Entonces dice aquí la Escritura, la palabra bendita de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, está bien claro, ¿verdad? Entonces, nosotros, los entendidos, ¿verdad? Porque dice la palabra en el libro de Daniel, que los entendidos resplandecerán como el firmamento. Y para ser un entendido, un hijo de Dios, tienes que entender que este cuerpo ya no es tuyo, es del Espíritu Santo. No ignoréis, porque si ignoráis, seguirás metiéndole chatarra, y si ignoráis, seguirás comiendo basura, ¿verdad? Y entonces el cuerpo se va a enfermar
porque va a llegar un momento en el cual el cuerpo va a pasarte la factura por toda la alimentación y comida que tú comiste, ¿verdad? Entonces debemos de entender que la comida chatarra que tú comas en los últimos años de vida va a ser dependiendo de lo que hayas comido, eso va a repercutir en los últimos años de vida que tú tengas. Entonces, si tú tomas mucha Coca-Cola, va a llegar el momento de tu vejez que eso va a tener consecuencias, porque le metiste mucha azúcar al cuerpo. Y entonces ese azúcar que está en tus arterias, ese azúcar que está dentro de tu cuerpo, ahora te causa hipertensión porque tapa las arterias, las venas, ¿verdad? Y entonces, no solamente ahí, ¿verdad?, sino el páncreas ya no funciona como tenía que funcionar. Entonces, afectando ese órgano empieza a tener muchas repercusiones, porque vemos la radiografía de la diabetes, cómo afecta la vista, cómo afecta los órganos sexuales, cómo afecta la energía del cuerpo humano, cómo afecta los demás órganos, ¿verdad? Y entonces, junto con ello, piedras en los riñones, ¿te imaginas? Entonces, el Señor quiere que no seamos ignorantes, el Señor quiere que seamos sabios, porque para servir a Dios necesitamos tener salud. Si no tienes salud, ¿cómo vas a servir a Dios? Si no tienes tú salud, ¿cómo vas a ser un instrumento en las manos de Dios? Y el otro error es que la mayoría del pueblo de Dios deja todo a la ciencia, deja todo a los médicos, pone en sus manos de los médicos su salud, cuando la industria farmacéutica ahora solamente detiene el síntoma, pero no va a la raíz del problema. Y entonces, como no va a la raíz del problema, te dan puros calmantes. Y entonces, esos calmantes te van a traer por años tomando pastillas. Esos calmantes te van a traer que te ates a ellos, a esas pastillas que nada más te calman los síntomas, pero no van a la raíz del problema. Pero deja de eso, hay una consecuencia. Va a llegar un momento que los riñones, de tanto procesar los medicamentos de la industria farmacéutica, van a ser dañados. Y entonces, ya no solamente es el azúcar, sino ahora los riñones que ya no te funcionan. He visto muchos hermanos en Cristo que no cuidan lo que beben y les dices: no tomes esa gaseosa, no tomes esa Coca-Cola porque te hace daño. No, y dice la gente todavía, y conociendo la palabra, de algo me he de morir, me tengo que morir. Esas son sus excusas, sus pretextos, sus justificaciones para que seguir contaminando, para seguir envenenando, para seguir metiéndole azúcar a su cuerpo, que ya no es de él, que ahora es propiedad del Espíritu Santo. Y por eso nos dice la palabra de Dios: ¿o no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y aparte, otra parte de la palabra nos dice: o el que destruya el cuerpo, el templo de Dios, Dios lo destruirá. El que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios quiere una generación de entendidos, una generación que se levante en ese cuidado de su salud, en ese cuidado de saber lo que come y saber lo que bebe, saber lo que come y saber lo que bebe, porque de esa manera va a ser va a ser victorioso, porque de esa manera va a ser saludable. Y el enemigo lo sabe de nuestra alma, el enemigo lo sabe, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que en este estudio que nos está impartiendo el Señor hoy, el Señor quiere que tú seas saludable. Primero,
no ignorar que tu cuerpo ya no es tuyo, que es templo del Espíritu Santo. Segundo, tienes que cuidar tu alimentación. Y el tercero es cuidar dentro de ello lo que comes y lo que bebes. Cuarto lugar, hacer ejercicio físico, porque eso te va a mantener también saludable. Eso también te va a mantener en vigor, ¿sí? Entonces, la iglesia no ha entendido esto. La iglesia ha ignorado esto. Y por eso el Señor quiere que ya no sigamos en ese círculo vicioso. Por ejemplo, llega a diciembre o un cumpleaños de la familiar, pastel. Llega el otro del padre. Llega el otro cumpleaños de la madre, pastel. Llega el cumpleaños del hijo mayor, pastel. Llega el cumpleaños del hijo menor, pastel. Y aparte a eso le añades pan diario, o a eso le añades pastas diario, o a eso le añades manteca de cerdo diario, colesterol. Y después triglicéridos, triglicéridos, colesterol alto, que es lo mismo. Entonces el Señor quiere que diera esta enseñanza, y por eso también para los pastores que están bajo esta cobertura. La gente más saludable del mundo, por ejemplo, voy a explicar. La mayoría de las personas comen gran cantidad de alimentos y con gran frecuencia basados en su comodidad. De hecho, las industrias de las comidas rápidas y las cenas para la televisión han florecido todas a causa del rápido ritmo de nuestro estilo de vida, así como la comida rápida, como por ejemplo las sopas Maruchan, por ejemplo los churros, por ejemplo las pizzas, ¿sí? Entonces es comida rápida, no diseñada para el cuerpo. Y dice, por eso necesitamos entender que no tenemos que comer comida chatarra. Por eso Dios nos diseñó nuestro cuerpo, que ya no es nuestro, que ahora es de Él, para saber qué comemos, para saber qué es lo que nos beneficia y qué es lo que no nos beneficia. Por eso el Señor Jesucristo nos quiere enseñar esa parte. Por eso no hay ninguna parte de los mandamientos de Dios en general que no hable de cuidar el cuerpo. El Señor habla de cuidar nuestro cuerpo, pero esto no se aborda en la iglesia. Generalmente no se aborda en la iglesia, ¿sí? Y entonces tenemos que entender que tenemos que enseñar esto a la iglesia. Tenemos que enseñar qué es lo que tenemos que comer, qué es lo que tenemos que comer, ¿sí? Génesis 1:29, vamos a ver Génesis 1:29, ¿sí? Génesis capítulo 1, versículo 29, ¿qué dice la palabra de Dios? En Génesis capítulo 1, versículo 29, dice la palabra de Dios: y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Si te das cuenta, en Génesis capítulo 1, versículo 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Fíjate, y dijo Dios, y aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces, tú te estás dando cuenta que el Señor dio instrucciones desde el Génesis, ¿sí? El Señor dio instrucciones desde el Génesis.
¿sí? Entonces, la iglesia no ha entendido esta parte, la iglesia no ha entendido. Entonces, la mayoría cuando uno le dice come legumbres, por ejemplo, la mayoría cuando uno le dice come pues habas, come garbanzo, come trigo, come semillas de calabaza, come nueces, come cacahuates, etcétera. La iglesia no está acostumbrada a hacerlo. Lo que quiere mejor una pizza, o lo que quiere mejor carne de puerco, toda la semana carne de puerco. Entonces, y mucha grasa. Entonces, el cuerpo que ya no es nuestro, pues estamos comiendo no correctamente. Y cuando no comemos correctamente, comemos torcido, entonces el cuerpo se va a enfermar. Entonces, debemos de entender que como restauradores de todas las cosas y en Cristo, hace 17 años yo pasé una prueba de salud en las cuales pues tuve fiebre tifoidea 9 meses, ¿te imaginas? Y aparte pues no podía comer carne. ¿Por qué? Porque los médicos te prohíben comer carne en ese periodo para eliminar la bacteria, solamente verduras hervidas. Y entonces en ese vía crucis que yo personalmente pasé, que fui tratado por Dios, pero al mismo tiempo fui enseñado por Dios, es que tenía que comer en mi casa, que ya no tenía que comer afuera, porque la falta de higiene. Y otra es porque Dios quiere que cuidemos esa parte de hacer los alimentos con mucha higiene. Pero allá en la calle pues no sabes cómo se prepara. En tu casa pues es diferente porque tú sabes lo que compras y lo que guisas y vas a comer de una manera sana. Entonces en ese trayecto, en esa vía crucis que pasamos hace años, entendí de una vez por todas, el Señor me enseñó a cambiar mi alimentación. Y desde ese entonces cambié mi alimentación. Desde ese entonces llegó un estudio que Dios me dio que se llama la dieta del Creador. La dieta del Creador del Jordan S. Rubí, ¿verdad? Entonces, ese estudio Dios me lo puso en mis manos. Y ahí hablaba de cómo Jordan S. Rubí tenía el síndrome, una enfermedad que todo el tiempo estaba delgado, no podía subir de peso. Y entonces ahí hablaba de que Dios lo curó a él por medio de cambiar la alimentación, por medio de la alimentación. Y entonces, al leer ese estudio, entendí que yo tenía que cambiar mi alimentación. Y entonces, ahí mismo en ese proceso de recuperación de mi salud, el Señor me fue revelando las causas de las enfermedades, ¿verdad? Pero sobre todo, hoy el Señor nos quiere hablar. Me mostró y me habló 29 causas por las cuales la gente está enferma. Pero en este estudio, el Señor quiere enfatizar sobre los alimentos solamente, sobre las bebidas, ¿verdad? Entonces sabemos que dentro de ello es muy amplio porque el enemigo de nuestra alma, pues también él estaba enfocado en perseguir a la iglesia y dentro de ello pues era matarlos, ¿verdad? Y como eso no le funcionó, entonces, porque perdía adeptos la gran ramera, entonces lo que hizo es cambiar la estrategia. Entonces, usando la azúcar, ¿verdad? Para envenenar los cuerpos. Y sabemos que toda la cuestión de las enfermedades sucede por comer cantidades excesivas de azúcar y comer cantidades excesivas de sal. Entonces, el enemigo se empeñó en usar eso para que dentro de la sociedad y del mundo y también de la iglesia, pues contaminarla, enfermarla.
Entonces, hay en todo el planeta Tierra la alimentación, las bebidas gaseosas traen un exceso de azúcar. Y entonces tú tomas una bebida y piensas que te va a ayudar. O bebes una bebida energizante como Vive 100, como Bol, como Amper, como Monster, por ejemplo, los que están ahorita. Pero sabemos que todas las bebidas tienen azúcar y que todas las bebidas tienen gas. También en unas, pues, con daños a la salud. Entonces, pero la gente, pues, quiere vivir así, pero nosotros los hijos de Dios tenemos que tener un amplio entendimiento de todo esto, para que de esa manera podamos restaurar nuestro cuerpo comiendo sano. Por ejemplo, a la enfermedad, por ejemplo, de la gente que tiene, por ejemplo, diabetes, ya sabemos que es por comer cantidades excesivas y tomar cantidades excesivas de azúcar. Entonces, la bebida número uno, la Coca-Cola, que ha enfermado a millones y millones y millones y sigue enfermando, no solamente adultos, desde jóvenes. Entonces, no solamente tenemos esa parte, sino que también tenemos el área de, por no comer correctamente, gente que está desnutrida, ¿verdad? La gente que está desnutrida es por dos causas. Es porque no come como debe de comer 3 veces al día, y otra es porque come cosas que no le nutren. Entonces está en una situación de desnutrición. Y otra es porque come y come mucho, está demasiado obesa. Y lo que me he dado cuenta en todos los años que tenemos como hijos de Dios, como iglesia, lo que he visto dentro de la iglesia es que hasta se vuelve lema. Hasta entre los pastores dicen: si tú no tienes panza, no eres pastor, ¿verdad? Así lo dicen sarcásticamente o por ignorancia. Si no tienes panza, no eres pastor. O sea, una panzota, ¿sí? Entonces, sutilmente el enemigo se ha infiltrado a través de las bebidas y comidas para derrotar a la iglesia. Porque él sabe que una iglesia que no tiene salud, una iglesia que no sabe alimentarse correctamente y beber sanamente, va a estar enferma. Y lo peor es que la misma o los mismos van a renegar contra Dios, ¿verdad? Le van a echar la culpa a Dios, ¿verdad? Es que, ¿por qué no me sanas de diabetes? Es, ¿por qué no me sanas de esta desnutrición? Y entonces, en este tiempo, en estos años, me he dado cuenta que esto está operando mucho en la iglesia. Y entonces Dios me comisionó a mí y a mi esposa para restaurar la alimentación. Y entonces, cuando llegó el estudio a mis manos de la dieta del creador de Jordan S. Rubin, el Señor me habló de que tenía que yo cambiar mi alimentación. Cambié mi alimentación y recuperé mi salud. Entonces, dentro de eso, el Señor me fue llevando a investigar qué comían nuestro Señor Jesucristo cuando andaba en carne. Es decir, cuando el Señor Jesucristo estaba en carne como tú y yo, ¿verdad? Andaba predicando. Desde que nació hasta que fue crucificado, ¿qué alimentos comió? Y sabemos que dentro de todo lo que comió fue pescado, ¿verdad? Pescado. Comió, uno de sus alimentos predilectos fue pescado, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de entender que Dios por eso nos dejó en Levíticos qué alimentos comer y qué alimentos no comer, ¿verdad? Entonces,
Dios quiere que tú entiendas de una vez por todas que hay una parte que te corresponde hacer a ti como iglesia, de cuidar el templo que no es tuyo, que es el cuerpo tuyo, que es el cuerpo que tú tienes, pero ya no es tuyo, es del Espíritu Santo, porque mora en ti ahora el Espíritu Santo. Entonces, no solamente vi lo que comía nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo en carne, sino qué comió Pablo, qué comieron los apóstoles, qué comió David, qué comió Gedeón, qué comió Sansón. En Sansón vemos un cambio grande de cómo se alimentaba y se alimentó, cómo le ordenó Dios comer. Entonces, ahí entendemos que el Señor quiere que seamos entendidos, ¿verdad? Y entonces, en la iglesia de Dios no hay ni una diferencia. Come chatarra, come lo mismo que un impío. Escúchalo, es fuerte esto, pero come igual que un impío. Porque se va nada más con el texto bíblico que está en el libro de Mateo. No es impuro lo que entra, sino lo que sale. Pero no es entendida. No se va desde Génesis hasta Apocalipsis, buscando todo lo que habla sobre la alimentación, todo lo que habla sobre la salud, todo lo que habla sobre el cuidado de tu alimentación. Por eso vemos que en el Génesis había huertos, ¿verdad? De verduras, de legumbres, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que Dios quiere que volvamos al diseño original, ¿sí? Que seamos entendidos, que seamos sabios al alimentarnos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendamos eso, dice la palabra de Dios en Génesis, en Éxodo capítulo 15, versículo 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esto es profundo, ¿sí? Guardar estatutos y ordenanzas, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, ¿sí? Mandamientos y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esta parte de la iglesia no la ha entendido a profundidad. Y por eso nada más se basa en que no es impuro lo que come, sino lo que sale. Ahí se quedan los religiosos, ahí se queda la iglesia que no ha tenido revelación, que no entiende, que tiene que cuidar su salud. Y entonces toda enfermedad que le pasa se la entrega a Dios. Y entonces yo le decía al Señor, si así fuera, entonces ¿por qué hay gente en la iglesia enferma que no ha sanado? O sea, Dios sana, Él lo puede hacer, porque Él es soberano. Él decide, tú sanas, tú no, tú voy a tratar contigo, tú espera. Dios sana, pero eso en su multiforme soberanía, Él trata contigo como trató conmigo para cambiar mis alimentos, para cambiar lo que bebo. Por ejemplo, si yo antes tomaba un refresco, ahora no tomo un refresco, tomo una botella de agua. Si antes yo endulzaba con azúcar, ahora endulzo con miel o con panela. Es un ejemplo que te estoy mostrando. Antes tomaba leche de vaca, pero cuando me di cuenta que la leche de los animales es para los animales y no para humanos, y entonces, ¿qué le dije al Señor? ¿Qué cambio? Tomo leche de soya. Y así sucesivamente, paso a paso, a través de los años, a través de situaciones de pruebas fuertes de salud, es como fui cambiando mi alimentación. Como te dije, viendo qué alimentos comía nuestro Señor Jesucristo cuando andaba en carne, qué comían los apóstoles, qué comían los demás siervos que habla la palabra de Dios, Elías, David, Sansón, Gedeón, los apóstoles,
todos me fui enfocando a eso. Porque desde ahí Dios nos está enseñando. Y si está en la palabra y yo lo hago, veo resultados. Y yo vi resultados de recuperar mi salud. Créeme que si no hubiera cambiado mi alimentación ya no estuviera vivo. Porque comía comida chatarra. Entonces, ignorantemente estaba envenenando este cuerpo. Ignorantemente estaba metiéndole chatarra. ¿Y qué pasa? Que por nuestra ignorancia le refutamos y hasta le reclamamos a Dios: ¿por qué no me sanas? ¿Por qué estoy enfermo? Entonces, si tú eres entendido, esta palabra te va a sacudir. Si tú eres entendido, esta palabra te va a confrontar. Si tú eres entendido, esta palabra te va a hablar. Si tú eres entendido, esta palabra te va a traer una revelación en discernimiento. Porque Dios nos llamó a restaurar todas las cosas, y dentro de todas las cosas está la alimentación. Y reunirlas en Cristo, Efesios 1:10. ¿Qué comía Jesús? Ahora, la pregunta es, bueno, es que si yo voy a visitar a un hermano y me da una bebida gaseosa, y si la tomo me voy a enfermar, pues una vez, pues creo que debe ser sabio, ¿sí? Yo no soy directo, yo sí les digo directo. ¿Sabes qué, hermano? No quiero ser piedra de tropiezo para ti, pero también te tengo que enseñar que tienes que cuidar tu salud, ¿sí? Porque así hay muchísimos que por no hablar la verdad, por no hablar lo que Dios ha hecho en su vida, por testificar, como yo te estoy testificando en esta mañana, cómo fue que cambié mi alimentación y cómo fue que Dios me restauró en mi salud, que ha sido de bastante bendición. Entonces, dentro de ello sabemos que últimamente los alimentos han sido alterados, ¿verdad? Es decir, no era como hace 50 años que todavía había ríos, ojos de agua donde nacía el agua, y con esas los de riego se regaban o llovía de agua de lluvia natural. Ahora generalmente la mayoría de las verduras están siendo regadas por aguas negras, o se le están a la fruta inyectándola o injertándola. Entonces está alterando sus vitaminas, sus nutrientes. Y entonces, como el pollo, si te das cuenta, el pollo, cuando ves ya un pollo inflado, ¿no? Ya lo inyectaron, ¿no? Para que pese más. Entonces, así sucesivamente se ha alterado todo eso. Entonces, nosotros tenemos que entender que comer sano no es caro. Comer nutritivo no es caro. Simplemente hay que saber qué es lo que nos nutre y qué no es lo que nos nutre, de manera correcta conforme a la palabra. Entonces, es triste, pero ver cómo la iglesia está enfrascada, está acorralada, está en una prisión por comer chatarra. Y entonces la gente se molesta, la gente le reclama al Señor cuando nuestro Dios no tiene ninguna culpa, ¿sí? Porque Dios nos dio su palabra para guardar tus estatutos y ordenanzas, ¿sí? Entonces yo hice un análisis, medité en mi propia vida, en mi propia salud, ¿sí? Entendí que mis intestinos tienen que estar diario limpios, porque si están bien mis intestinos limpios, puede digerir todo lo que come y puede procesar todo lo que come, porque los intestinos son como la mente del cuerpo, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que no como un texto bíblico tenemos que encasillar a Dios. Por eso Dios nos habla de que toda la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo para instruir, para corregir y para edificar a los santos. Entonces toda la Escritura fue inspirada por Dios. Entonces nosotros como restauradores de todas las cosas y reunirlas en Cristo tenemos esta responsabilidad.
tenemos esta asignación. Y por eso el Señor a mí mismo me ha mostrado que la iglesia come igual que el mundo, come igual que el impío, basura, chatarra. Porque no es entendida, porque no ha tenido discernimiento. Y hasta va la moda con las bebidas que saca el mundo. Por ejemplo, en este tiempo, las bebidas que ha sacado el mundo, la sociedad, la cultura de la industria de bebidas, Vive 100, Bol, Monster, Amper, ¿sí?, etcétera. Y al rato sucede que las personas están enfermas porque le metieron diario eso. Entonces, cuando tú empiezas a investigar que la nutrición que nos enseñaron antes de conocer a Dios y que está en el mundo, solamente es mercadotecnia, solamente es publicidad, solamente es consumismo, pero de nutrición no tiene nada. Y entonces, ¿no? ¿Qué hace? Tomas y baja las defensas al cuerpo. ¿Por qué crees que el gobierno, en un momento determinado de hace un año, de este problema de la pandemia, habló sobre la comida chatarra, abordó sobre la comida chatarra, de que no hay que comer, sino que hay que cambiar, y hasta en las escuelas de los niños? Entonces, es ser sabio, es ser entendido. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Daniel: los entendidos serán resplandecerán como el firmamento. Entonces, yo estoy cansado de la religión. Yo estoy batallando diario contra la religión, porque no tiene caso que Dios te haya sacado de una religión para ir a otro lugar, que nada más cambió de lugar y ahora estás en un lugar donde se hace lo mismo. Dios nos sacó de las tinieblas a la luz. Dios nos sacó de la ignorancia a la sabiduría de Dios. ¿Cuántos años yo me enfrasqué en las universidades para estudiar? Y una de ellas, una de las 5 profesiones, la última fue ingeniero en sistemas en la Universidad de Guadalajara. Entonces, nunca sabía que Dios me iba a llamar como un apóstol y profeta, ni a mi esposa. Por eso ahora te podemos decir de lo que hemos vivido en cuestión de cambiar la alimentación, de restaurar nuestra alimentación. Entonces, tenemos que ser sabios. Así como están los alimentos, están las bebidas, como te estoy hablando, los refrescos gaseosos, y así también está el agua que tomamos. Porque necesita ser procesada, necesita ser baja en sodio, baja en sales minerales. Porque sabemos que nuestro cuerpo tiene un pH y que es como la acidez del cuerpo, donde las enfermedades naturales se acomodan ahí, porque también hay enfermedades espirituales. Hay enfermedades por razones espirituales. Entonces, pero hoy el Señor nos está enseñando sobre la cuestión de la alimentación, o sea, de lo que comemos. Ahorita no estamos abordando eso, de los espirituales. Entonces, lo natural a lo natural, lo espiritual a lo espiritual. Entonces, le damos gracias a Dios porque esta es la palabra de este estudio, de esta escuela dominical que pues Dios ha puesto también para grabarla, para que llegue a los demás pastores. Generalmente no grabamos los estudios, solamente es para la iglesia local. Pero al ver la necesidad de la iglesia en todo el globo terráqueo, pues es necesario que tú reflexiones qué estás metiéndole a tu cuerpo, qué estás bebiendo, para que de esa manera no solamente tú y tu esposa sean cambiados, restaurando su salud, restaurando su alimentación, sino todos tus hijos. Y sabemos que tenemos que romper esas enseñanzas de nutrición no correcta. Para llegar a la nutrición correcta necesitamos ver lo que dice la palabra. Y entonces, esa es la palabra que nos trajo Dios hoy. Vilma, le damos gracias al Señor y
pues vamos a seguir con el servicio. Dale el stop al celular, Vilma. Entonces tenemos que saber que Dios quiere que cambiemos nuestra alimentación. Dios quiere esto, ¿verdad? Entonces hay que prepararnos ahorita para la alabanza. Vilma, el celular ya págale. Entonces le damos gracias al Señor porque Él nos está hablando y nos habló en este estudio, y pues le damos gracias al Señor y que este estudio bíblico sea de edificación.